Está en nuestros estudios el profesor Vladimir Adrianza Salas, analista internacional experto también en temas de geopolítica. Profesor, gracias por su tiempo para Agenda Abierta. Bienvenido. Gracias a ustedes en Telesur y gracias a ti, Paula. Profesor Adrianza Salas, empecemos por las claves principales. Una conferencia de prensa que además el presidente marcaba los tiempos y sobre todo la estrategia que emprende Venezuela, que lo hace desde un inicio, cuando llegaba la revolución bolivariana, cuando se declaraba una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos a través de un decreto por el expresidente Barack Obama. Un dato no menor que nos ayuda a entender todo el contexto de esta agresión, que si bien no es reciente, hoy se confluye de una manera de presión militar. Estamos hablando de 8 buques, 1.200 misiles apuntando a Venezuela, es lo que también reitera el mandatario venezolano, que representa no solamente esta agresión, sino también este llamado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Qué papel podría jugar? Bueno, lo primero que todo es que el presidente ayer habló que todas las acciones que desarrolla Venezuela están en el marco de lo que es la institucionalidad internacional y todo lo que es el marco de la paz. Entonces, evidentemente, un mecanismo de paz es la diplomacia. Y la diplomacia, por supuesto, se ha formado justamente para disuadir justamente la guerra. Ante la falla que tiene la ONU hoy en día, definitivamente lo que queda es acudir a estos organismos regionales que en este caso han sido creados para ese propósito. Justamente la CELAC es la que está llamada en este momento después que se ha reflotado toda su operación, definitivamente a plantear como bloque una política, un diálogo que debe conllevar a la paz. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos siempre han visto a Venezuela, a toda América Latina, como su hinterland, es decir, su patio trasero, como se suele decir. Y para ellos, definitivamente, para subsistir como potencia en este reacomodo mundial que nosotros estamos viviendo, requieren justamente de algo que Lawrence Richardson dijo hace unos años atrás. Todas las materias primas, pocas palabras, de América Latina. Estamos hablando de la general del Comando Sur. Exacto, entonces ellos justamente van en un proceso en el que les ha fallado muchas de sus tácticas tradicionales en América Latina, sus estilos de guerra, el manual de todos los golpes de Estado, la guerra híbrida que han aplicado aquí en Venezuela, y entonces ahorita, en tiempos de Donald Trump, cuando en apenas 6, 7 meses de gobierno, él ha fallado en todo su proceso electoral, entonces ahora intenta tapar con una agresión a Venezuela, vilipendiando al presidente Nicolás Maduro, vilipendiando al país entero, porque Venezuela no es un país de narcos, ni es un país que produce absolutamente nada que tenga que ver con droga. Evidentemente eso lo garantizan las Naciones Unidas, el 1CD, etcétera, etcétera, todas esas organizaciones. Y lo que prácticamente lo que está proponiendo, lo que está creando es un casus belli para ellos tener la excusa de incurrir en toda la América Latina. Lo que acaba de decir es muy interesante porque muchos se preguntarán, estas narrativas que utiliza como estrategia, y no solamente lo ha hecho contra Venezuela, lo ha implementado contra China en una guerra silenciosa tecnológica, lo hace contra Rusia, ahora imponiendo a la Unión Europea que no le compre gas. Porque dice que Europa es amigo de la administración del republicano Donald Trump. Pero también lo hace contra Venezuela. ¿Por qué ahora cambiar de narrativa? Durante años se utilizó la falsa narrativa de una supuesta dictadura, de una supuesta violación de derechos humanos, que se ha ido diluyendo poco a poco con una extrema derecha que ha perdido fuerza y que al contrario, en vez de generar la estrategia que quizás Estados Unidos había planificado, pues se dedicó a extraer los recursos que eran de la supuesta ayuda humanitaria, es decir, de los robos cuantiosos que esto ha generado también, inclusive en empresas estratégicas. Citgo es prueba de ello. ¿Por qué la narrativa de lucha contra las drogas? Porque todo le ha fallado. Sencillo con eso. Estados Unidos ha desarrollado contra Venezuela 26 años continuos de agresión. Pasamos en la etapa de los golpes de Estado a una guerra irregular para desmembrar el Estado. Esa guerra irregular tuvo en el tiempo en que muere el presidente Hugo Chávez en condiciones dudosas. Yo no ceso de decir que él fue asesinado por intereses estadounidenses. Yo lo digo públicamente. Y luego de eso empezamos en la etapa que tú misma nombraste al principio de tu narrativa, que es la que empieza con la amenaza inusual y extraordinaria 2015. declarada por Obama.
¿Qué es lo que te dice eso? Cuando tú analizas ese texto, te das cuenta que amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior. Quiere decir que la política exterior es el control de toda la América, en este caso a lo que Venezuela frontalmente se opone por la doctrina bolivariana. Y a la seguridad nacional, ¿por qué? Porque en un libro que yo tengo, no traducido al castellano, dice que la seguridad de los Estados Unidos está directamente relacionada con su seguridad energética. Entonces, evidentemente, Venezuela tiene la reserva de petróleo pesado, extrapesado más grande del mundo, la más cercana a los Estados Unidos en su dimensión, pero tiene mucho más de la que se ha dicho que tenemos. Dicho por el Geological Survey de los Estados Unidos en el año 2008. Evidentemente, los Estados Unidos está enfrentado con China por el control justamente del mercado mundial, siente que viene declinando, tiene graves problemas internos, como lo hemos visto con el caso de la confrontación interna que ha habido con el caso de este señor Kirk, de la muerte del señor Kirk. Sí. Y evidentemente intenta como agrupar todo su país, enfocarlo con un enemigo común, que es lo que ha hecho toda la vida, para intentar evitar el caos interno, pero también para poder aprovecharse en ese caos que está generando para toda la América Latina, para todo el mundo, y particularmente para América Latina, de los recursos de América Latina y particularmente Venezuela, que, como dice un analista mexicano, Venezuela fue el rancho de los Rockefeller en el siglo pasado. Y es cierto, o sea, cuando habla de rancho no estamos hablando de un ranchito montado en un cerro de Caracas, estamos hablando de una hacienda. Y definitivamente hay altísimos intereses de los Estados Unidos en recobrar a ese rancho, como lo ha dicho Jalife Rame, justamente para control de ellos. En el marco de esta confrontación global, porque Venezuela no solamente es petróleo, Venezuela es gas, Venezuela es oro, y el arco minero de Guayana realmente posee tierras raras, que es lo que ellos necesitan justamente para eso. La expansión que tiene en el concepto del Tecnato de América, el concepto geográfico del Tecnato de América, que plantearon desde 1930 para acá y que Elon Musk puso en el tapete hace 3 meses atrás, definitivamente denota el espacio del hinterland que ellos quieren controlar para poder agredir, o sea, para poder competir con China, pero no solamente, y para poder no solamente competir con China, para mantenerse como potencia a nivel del globo, toda vez que su hegemonía ha declinado. Esto que yo te estoy diciendo, Paola, sí, no solamente lo piensa uno. De alguna forma hay analistas estadounidenses como Richard Wolff y Jeffrey Sachs, que piensan que han puesto sobre el tapete la crisis de hegemonía y la crisis interna del capitalismo dentro de los Estados Unidos. Todo esto está detrás de este ataque. Ahora, hablando de presión geopolítica, esto se mueve como un ajedrez. Es casual que haya ingresado un buque de guerra fuertemente armado, más de 18 marines con armas largas, tomando por asalto de manera ilegal. Estamos hablando de una zona especial económica de Venezuela, a una embarcación atunera, donde tenía 8 pescadores desarmados. Estaban pescando. El hecho también de la presión que recibirá o no la administración de Donald Trump y que tiene una figura clave, su secretario de Estado, Marco Rubio, que recientemente estuvo en Jerusalén, a un territorio palestino ocupado, recibiendo instrucciones de cómo sería lo que ha iniciado ayer el ataque terrestre para tomar la ciudad de Gaza, la ciudad más grande del enclave costero, en medio de un genocidio sin precedentes con más de 64.000 gazatíes masacrados, más de 30.000 son niños. Yo le decía en 2017 a una persona que hizo vida en el periodismo venezolano por muchos años, que los Estados Unidos desde ese entonces han decidido mostrar la peor cara al mundo que podía mostrar. ¿Por qué? Porque sentía que perdía su hegemonía. Eso sucedió antes de que fuera electo Donald Trump, o sea, cuando yo se lo comenté al periodista, antes de que fue
electo Donald Trump, y ahorita con el nuevo gobierno de Donald Trump se ha ratificado, toda vez que si se ha mostrado al mundo por televisión el desastre que se ha hecho en Gaza, o sea, estamos hablando de una arremetida de Israel, pero no solamente es Israel, es todo el cónclave occidental que está detrás de eso. Y hay que decirlo así. Claro, ¿Por qué? Rubio Porque hoy le dio su todos ellos respaldo a apañan eso. Netanyahu. Le dijo Entonces, que iban a apoyar esta agresión terrestre, esta invasión terrestre contra el pueblo palestino. Ellos han llegado al punto de desesperación, algo así como aquellos que se decía después de mí el diluvio. Y en el caso de la embarcación, eso es como agarrar un cañón para matar un mosquito. Entonces, definitivamente, y de paso, lo que dijo Petro ayer es muy cierto, está agrediendo la condición humana de la gente sin darle derecho a la defensa, sin que haya debido proceso, y en aguas jurisdiccionales que son suramericanas, por decirlo así, suramericanas, para demostrar que ellos tienen capacidad militar con que subordinar a todos los países de Sudamérica. La confrontación con Brasil, justamente, viene desde los tiempos de Rui Mauro Marini en los años 70, que es el concepto de subimperio. Pero no solamente hoy en día le están diciendo a Brasil ni subimperio, ni BRICS, ni nada. Aquí los hegemones somos nosotros y estamos dispuestos a hacer lo que creamos conveniente en función de lo que hemos mostrado hacer en Gaza y lo que hicieron con Irán en el bombardeo que hicieron recientemente. Entonces, todo eso está planteado sobre este tapete. La postura del presidente Nicolás Maduro es la postura que se tiene que tener. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente está llevando a la CELAC, que es un objetivo, un objetivo un mecanismo diplomático para lograr el diálogo. Eso es el objetivo del diálogo. Porque Venezuela, por supuesto, si nosotros vamos a confrontar con un país que tiene armas nucleares y que no le importa tratado alguno, como se acaban de, podemos decirlo así, limpiar el cutis con el tratado de Tlatelolco, definitivamente hay que actuar en bloque, no se puede actuar a solas y tiene que ser en el marco del derecho, porque si no, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la alternativa? Entonces, la respuesta sería una presión diplomática con la activación de esos mecanismos internacionales, claro, profesora Vladimir Adrianza. Afirmativo. Y en medio de este contexto, por último, ya para terminar, me gustaría tener este equilibrio de balanzas. Hay una correlación de fuerzas. Para empezar, un Estados Unidos que lanza una narrativa de la supuesta lucha contra el narcotráfico, que el día de ayer nuevamente pone en la lista negra a Venezuela de países que supuestamente no combaten el narcotráfico y nuevamente le quita la certificación a Colombia por defender la paz de la región a esa lista de países que no están combatiendo el narcotráfico, pero que la mantenía exenta teniendo la mayor cantidad de cultivos ilícitos de hoja de coca, y lo dicen los informes de la propia Oficina contra la Droga y el Delito, la 1DC de Naciones Unidas, correcto, pero que eran en gobiernos de Álvaro Uribe, Iván Duque, ¿no? Inclusive en Juan Manuel Santos, que representa esa correlación de fuerzas cuando también vemos a potencias militares y económicas como Rusia, como China, miembros de los países BRICS, que al contrario de seguir una línea de agresión como Estados Unidos, se inclinan en la defensa de la soberanía de Venezuela. Y esta no es una palabra menor, y no estamos hablando de cualquier país. Bueno, es simple. Estamos en el redibujo de un orden mundial. Y ese redibujo es un mundo sin hegemonías. Y ese mundo sin hegemonía requiere justamente que todos los mecanismos de paz estén sobre el tapete. El presidente Xi Jinping hablaba en ganar en todos los aspectos, de un mundo de crecimiento compartido. Justamente lo contrario a lo que ha sido la relación centro-periferia que los Estados Unidos y las potencias europeas han planteado durante ya casi 500 años. Las europeas durante 400 y pico y los Estados Unidos los 150 años de historia que ha ejercido esa política. Entonces, evidentemente, la relación centro-periferia no es lo que está planteado ahorita. En la relación tiene que ser de igual a igual, de un mundo mutuamente beneficioso para todos y un mundo de paz. Y eso justamente es lo que está planteado sobre el tapete. Y es lo que no quieren las élites occidentales. Las élites occidentales están, si lo analizamos históricamente, están acostumbrados a someter. Y esa mentalidad definitivamente los lleva a no negociar o a negociar desde una posición de fuerza. Y eso justamente es lo que están haciendo. Es parte de su psicología.
de cómo ellos han abordado y resuelto aquellas crisis que dicen ellos que en las que han salido beneficiosos, pero que le ha costado la vida y a grandes sacrificios a muchos pueblos, como el caso del pueblo de Vietnam, que el propio Bill Clinton decía, bueno, sí, nosotros matamos 3,6 millones de vietnamitas y en un territorio que está lejísimo de los Estados Unidos y donde fueron a morir 56.000 estadounidenses. Entonces, evidentemente, ellos están acostumbrados a hacer esos desastres. Y Vietnam fue la mayor derrota para el ejército estadounidense, para su política exterior. Y todavía no lo entienden. Y todavía no lo entienden. Y aún así se niegan a reconocerlo. Por eso también vemos en Hollywood tantas películas tratando de distorsionar la verdad. Es lo que hoy también se está defendiendo. Sí, la señor. verdad para defender la paz. Ellos se basan en la posverdad, que es la verdad para ellos, para su pueblo, que ellos construyen para poder justificar la agresión externa. Entonces, Venezuela no, Venezuela se basa en la verdad, en los hechos, y los hechos justamente asumiendo a veces alguna autocrítica, pero definitivamente no falseando la verdad, mientras que estos Estados Unidos, una de las principales industrias de los Estados Unidos es Hollywood, y Hollywood, ¿qué es lo que es Hollywood? Un mecanismo de penetración de las conciencias de todo el planeta. ¿Para qué? Para garantizar la hegemonía de los Estados Unidos. Yo, por ejemplo... Eso también nos ayuda a entender, y es casi para terminar, profesor Adrián Salas, que la realidad de la vivencia, la dignidad y la defensa de la soberanía no se debate tan solo en redes sociales. Quiero darle las gracias por su tiempo, por habernos acompañado hoy en nuestra agenda abierta y por haber llegado hasta nuestros estudios aquí en Telesur. Que tengan un buen día.